Puntualmente esta materia se llama didáctica y currículum, y pregunté en la encuesta qué entienden por didáctica. Y hubo así como respuestas muy diversas. A ver, ¿qué entienden por didáctica? ¿Qué recuerdan? ¿Qué aprendieron el año pasado? Quiero cantar la canción de sol y de la luna. La forma de transmitir el conocimiento. O sea, le dije, la luna te dijo. Estamos de acuerdo, tenemos otras ideas. La didáctica que estudia los métodos de enseñanza. Estudia los métodos de enseñanza. Una disciplina teórica, sí. Una disciplina teórica. Vamos, las metodologías, las planificaciones. Metodologías, planificaciones, bien. ¿Qué más? ¿Algo más? ¿Se nos ocurre? A ver, alguien puso algo en el chat. No. Bien, partamos de la base, como concepto base, que la didáctica es una ciencia, ¿sí? Es una de las ciencias de la educación, ¿sí? Entonces, esto de que sí es una disciplina, sí, es una ciencia, es una disciplina científica, que se ocupa de estudiar justamente algunas de las cuestiones que ustedes mencionaron. Métodos de enseñanza, maneras de transmitir, ¿sí? Que sería metodología o estrategias didácticas. Estudia los procesos de enseñanza, estudia el currículum, que es lo que vamos a ver el día de hoy, o empezar a ver el día de hoy. Estudia diferentes cuestiones, ¿sí? Referidas todo, porque su objeto de estudio es la enseñanza, ¿sí? Su gran objeto de estudio es la enseñanza. Y dentro de ese objeto de estudio que es la enseñanza, nos encontramos con el currículum, la metodología, evaluación, propósitos, intenciones educativas, ¿no? Bueno, todos los componentes didácticos. Vi que había algunas dudas con respecto a esto en la encuesta, porque había algunos que decían una cosa, otros que decían que... ¿Querés sacarlo? Sin gritar. Había algunos que... Cuidado. Bueno, y entonces a lo que hacíamos referencia, ¿sí? Es como tratar de, acuérdense esto, anótenselo, pónganselo en grande si quieren, que la didáctica es una ciencia de la educación, ¿sí? Que la educación tiene múltiples ciencias que estudian la educación, como la pedagogía, la filosofía educativa, la política educativa, ¿sí? Muchas, la sociopolítica, bueno, muchas ciencias de la educación, la sociología, perdón, de la educación, no la sociopolítica, y una de ellas es la didáctica. Y la didáctica estudia específicamente dentro de todo lo que es la educación, la enseñanza. De las cosas que va a estudiar la didáctica, ¿sí? Es el currículum, ¿sí? Y uno de los textos que vamos a ver sobre currículum es el texto de Angulo Rasco, ¿sí? Que les di para leer esta semana, que se llama ¿A qué llamamos currículum? Pregunto, antes de arrancar, ¿alguno pudo llegar a mirar algo, a leer un poco el texto? ¿Le surgieron algunas dudas? La verdad es que no, porque estuvimos con un montón de trabajos prácticos atrasadísimos y como es como que recién agarramos la materia y es como que todavía no, solamente hice la encuesta yo en mi caso. Bien, bueno, dale. Bueno, ustedes van a encontrar en el apartado de clases, entonces la clase número 1, que está compuesto por un texto bibliográfico del autor Angulo Rasco, que se llama ¿A qué llamamos currículum? Es el capítulo 1 del libro de Rasco y Nieves Blanco, que se llama Teorías y Desarrollo Curricular, y aparte van a encontrar otro texto que es como, digamos, mi clase desarrollada, en el sentido de que
es la presentación de los autores, es algún videíto adicional que pueden ustedes abrir de entrevistas de los autores. Entonces, si ustedes quieren ver, no digo completa, pero quieren ver un pedacito más o conocer un poco más a los autores y escucharlos, bueno, les linkeo algunas cuestiones y les punteo algunos conceptos principales de la clase y de la lectura, con algunos esquemitas visuales que les puede llegar a servir. Y también les hago como eso, como la orientación de lo que es la lectura de esta semana. Y después de hoy les voy a subir la grabación de esta clase en ese mismo apartado y el PowerPoint que trabajemos hoy. Entonces, bueno, les queda también como recurso la grabación y el Power también, el material. ¿Sí? Bueno. ¿Dónde estábamos acá? Bien, entonces, ya nos quedó claro que la didáctica es una ciencia, que su objeto de estudio es la enseñanza, y dentro de la enseñanza nos encontramos con diferentes componentes y cuestiones. Yo les había preguntado sobre componentes curriculares, y algunos de ustedes me habían puesto, por ejemplo, contenido, docente, alumno, etcétera. Bueno, eso en realidad serían, componentes didácticos, y eso en realidad nos referimos a elementos de la escena educativa, ¿sí? Cuando nos referimos a elementos de la escena educativa, nos referimos a que necesitamos, para que se dé un momento educativo, alguien que enseñe, alguien que aprenda y un saber, ¿no? Un contenido en el medio, ¿no? Alguien enseña algo que ese otro desconoce, ¿sí? Y eso se da en un contexto, que puede ser virtual, como en este caso, que puede ser áulico, o que puede ser en otros ámbitos. Cuando una mamá o un papá le enseña a, andar en bicicleta a sus hijos en la calle, el contexto es la calle, pero sigue habiendo alguien que sabe algo, alguien que ignora algo, desconoce esa otra cosa, y ese saber en el medio, ¿no es cierto? Bien, entonces esos serían elementos de la escena educativa. Ahora, cuando nos referimos a componentes didácticos, nos estamos refiriendo ya más específicamente a los componentes del currículum que vamos a desarrollar un poquito más adelante. Pero bien, dijimos que necesitábamos, para que haya enseñanza, un docente, un estudiante y un contenido. Y ahí, y relacionado con esto que estábamos diciendo, con este mensaje que voy a dar, está el currículum. Algunos de ustedes escucharon la palabra, como son muchos con cámara, corto un ratito la presentación y vuelvo, así los veo. Currículum. ¿A qué les suena la palabra currículum? ¿Asociada a qué la han escuchado? Diseño curricular. Bien, diseño curricular. A una presentación. A un documento. A un documento. Currículum se usa mucho cuando uno se va a presentar un trabajo. Como currículum vitae. Claro. ¿Alguien más? El currículum no es un documento, digamos, del sistema educativo en donde dice todo lo que se tiene que enseñar, digamos, en las escuelas. Bien. En realidad, sí, y es más, digamos, que eso. Pero bueno, esa es la idea, poder ver qué entendemos por currículum. Una de las acepciones, ahora amplío la respuesta, una de las acepciones que decía una de las compañeras, estoy buscando trabajo, sí, a manera general y cotidiana, la mayoría de las personas que no están en el ámbito educativo asocian currículum a CV, currículum vitae, ¿no? Ahora, dentro del ámbito educativo, cuando hablamos de currículum, nos referimos exactamente a dos cuestiones: a un plan, a un proyecto, a un documento escrito, que va a tener muchos componentes, y dentro de esos componentes vamos a encontrar esto, qué se pretende enseñar, qué enseñar, bueno, hay un montón de cuestiones más que ahora vamos a ver. Y también se refiere a
también se refiere a un campo de estudio. ¿A qué nos referimos con campo de estudio? Que hay teóricos que se dedican a estudiar estos documentos escritos, ¿sí? Y estas construcciones teóricas. Entonces, por eso currículum no es solamente el documento escrito, sino que tiene estas dos cuestiones. Por un lado, entendemos currículum como ese plan, ese proyecto, ese documento escrito, esos libritos con contenidos, esos diseños curriculares que podemos encontrar, y también podemos encontrar que el campo curricular se refiere a un campo de estudio en donde es una región de investigación sobre esto. Entonces vamos a encontrar que va a haber teóricos, como por ejemplo el texto de esta semana, que se dedica a analizar sobre el currículum, ¿sí? Se dedica a analizar sobre el currículum, a teorizar sobre esto, a ver el fundamento, a ver por qué se seleccionan ciertos contenidos y no otros, ¿sí? Entonces, para que los diseños curriculares cambien, o haya mejoras, o haya diferentes maneras de aplicarlo, también la didáctica se ocupa de ver, bueno, por qué este diseño y no otro, qué modificaciones se pueden hacer, y esos son teóricos que van pensando sobre esos documentos. ¿Me explico? ¿Vamos bien ahí? ¿Sí? Estas dos concepciones. Muy bien. Y cuando se habla de una región de estudio, de que se investiga el currículum, se dice que se investigan estos contenidos y estos saberes entendiendo desde dos espacios, como una estructura semántica y una estructura sintáctica. ¿Qué significa esto? Que parece como incomprensible porque nos suena como a análisis de oraciones y no tiene nada que ver. Cuando hablamos de estructura semántica, se refiere al aspecto concreto de la enseñanza. ¿A qué nos referimos con aspecto concreto? Es el contenido específico, ¿sí? Por ejemplo, vamos a un ejemplo básico. Yo quiero enseñar la escarapela a los símbolos patrios a mis estudiantes, ¿no es cierto? Una cosa es, por ejemplo, estudiar los símbolos patrios, describirlos, mostrarlos, ¿no? Compararlos, buscarlos. Bien. Ese sería el contenido como conceptual concreto. ¿Qué es? ¿Para qué sirve? ¿Cómo es? ¿Sí? Sería este aspecto concreto, esa estructura semántica del currículum. Pero por otro lado, hay estructura sintáctica, que son los procedimientos aplicados, ¿sí? O por los cuales yo llego a estos contenidos. Entonces, por ejemplo, un procedimiento en ciencias sociales es la búsqueda de fuentes o la búsqueda de información. Entonces, si yo me encuentro con contenidos relacionados a buscar información, a investigar, a explorar, van a estar relacionados más con lo sintáctico. Si lo pensamos en ciencias naturales, una cosa bien semántica sería, por ejemplo, los estados de la materia, ¿no? ¿Qué estados hay? ¿Qué estados existen? ¿Qué características tienen los estados de la materia? Sólido, líquido y gaseoso. Y una estructura sintáctica serían los procedimientos para alcanzar esos estados, que yo tengo que derretir, que yo tengo que explorar, que yo tengo que poner a calentar agua para poder sacar un estado gaseoso. No sé si me están entendiendo con los ejemplos. ¿Vamos? Sí, creo que... Bien. Entonces, hace muchos años, la década de los 90, los diseños curriculares tenían contenidos que se llamaban contenidos conceptuales, contenidos procedimentales y contenidos actitudinales. Esto es súper viejo, ya no corre, pero hoy por hoy no están estructurados de esa manera, pero al momento de leer los contenidos que vamos a encontrar, de leer, es decir, esos nombrecitos que me dicen qué voy a enseñar, me voy a encontrar con estas cuestiones, con algunas que van a ser más de orden semántico,
más de orden conceptual, y otras que van a ser más de orden sintáctico, más procedimental, ¿sí? Más del hacer, ¿sí? Del poner en práctica. ¿Por qué hoy por hoy no se estructura de esta manera? Porque en realidad a veces son forzadas estas divisiones, porque hay cuestiones que están muy entrelazadas entre lo teórico y lo práctico, por decirlo de alguna manera, entre lo conceptual y lo procedimental. Entonces está bueno que no lo dejemos así como separado y como que, no, hoy es una clase solo teórica, no, mañana solo práctico y solo procedimental. Sino que justamente la intención de los nuevos diseños curriculares es que sean más integrales, ¿no? Y que se vaya trabajando al mismo tiempo lo teórico con lo práctico, ¿sí? Si no me equivoco, la semana que viene vamos a ver un texto, bueno, la semana que viene no sé, ¿no? Es 21, ¿no? No. Sí, es 21. Martes, Pero ¿no el cae? martes es 21, con ustedes sí tengo clase. Bien. No, ya me mareé con la otra materia que doy los martes. Sí, entonces la semana que viene vamos a ver un texto que explica más lo que son los contenidos. Así que tranqui, que no se angustien si algo no nos queda del todo claro hoy. Lo que sí vamos a decir, que a qué les suena contenidos. ¿A qué les está sonando un contenido? Algo que contiene, algo. Algo que contiene. Exactamente. Bueno, Algo viene que- de ahí la palabra contenido, justamente. El contenido que, por ejemplo, tiene el programa de la materia, Bien, lo que vamos a ver. bien, exactamente. Cuando hablamos de contenidos, estamos hablando justamente esos nombres, esos nombres que contienen todo Lo que un va a ser conocimiento enseñado. científico atrás. ¿Cómo? Lo que va a ser enseñado. Exacto. Contienen una porción de cultura, ¿sí? Esto lo veo yo con las alumnas de primer año, pero lo repasamos con ustedes. Cuando hablamos de reproducción de una sociedad para seguir existiendo, necesita una reproducción de varios tipos de reproducción. Reproducción de nacimientos, ¿no es cierto? Tiene que haber más nacimientos que muertes. Reproducción de materiales, ¿no es cierto? Tiene que haber alimentos, casas, ¿no? Ropa, si no, no puede existir una sociedad que no tenga ciertos bienes, ¿no? Y también necesita una reproducción cultural. Y en esa reproducción cultural se encuentra la escuela, ¿no es cierto? Que se ocupa justamente de reproducir la cultura de la sociedad. Obviamente seleccionada, porciones, no es que reproducimos toda la cultura, pero sí en función de que esta misma sociedad se sostenga a lo largo del tiempo, con un idioma, con ciertas costumbres, con cierta historia o memoria colectiva, ¿sí? Bien. Entonces, cuando hablamos de contenidos, nos referimos justamente a que son esas frases, esos nombres que contienen porciones de la cultura, ¿sí? O porciones y de cultura hablando de conocimiento científico, ¿no? Construcción de conocimiento. Ahora, ahí vamos a encontrar, vieron, frasecitas cortas, no sé si ustedes ya han visto algún diseño curricular, para alguna otra materia, igual en esta vamos a ver más adelante, pero ahí tenemos nombres, nada más, aislados, o frases, pero si yo encuentro un diseño curricular en el que me dice la reproducción sexual de los animales, por ejemplo, dice solamente eso, o la reproducción de las plantas, es un título, pero ¿cuánto abarca de conocimiento ahí adentro? ¿No es cierto? Bueno, por eso se dice que es un contenido. Ahora bien, cuando hablamos de currículum y de plan, nos encontramos con una distancia entre dos cuestiones, entre lo que es la intención, ¿sí? Y lo que es la realidad. Les traje una pavada, un fragmento de una película, un tráiler en realidad, para que pensemos entre la distancia, entre la intención de lo que se pretende. Esperen que no sé si compartí con audio. Ahí está.
entre lo que se pretende, ¿sí? Y la realidad de lo que pasa. Quiero. Sí, quiero. Piénsenlo bien antes de casarse. Sobre todo si van a organizar una fiesta. Adrián, no se quiere casar. ¿Y qué vas a hacer? ¿Dónde está? ¿Quién? Meses de preparación para ver cómo en un par de horas un grupo de salvajes que decían ser tu familia y tus amigos devoran la comida, rompen sillas, ensucian baños, todos chivados. Pásame más vino, se vino la pachanga. Realmente un desastre. Ahora, si todo eso pasa, quiere decir que tu fiesta fue un éxito. Escúchame, ¿y si nos vamos a Las Vegas, contratamos al rabino que se viste de Elvis y mandamos todo esto a la... Quisiera estar casado, tener hijos. Yo a veces quisiera ser soltero. Lo vi a Miguel Ángel. ¿Vino? No esperaba verte por aquí. Soy el novio. Por eso. ¿Adri sabe lo de Miguel Ángel? No pensé que ibas a venir. No pensé que te ibas a casar. Ay, pobrecito, no sabe lo que le espera ese chico. Ya estás en el horno, pero a mí Adrián siempre me pareció medio nabo. No te... Adrián. Hablamos de... ¿Pero qué sos un camionero? Dame una sola razón para que me case con vos. El tráiler venía a colación de, vieron que al final dice, bienvenidos a una boda real, ¿no? Y nosotros cuando estamos al momento de pensar una clase, ¿sí? Nos encontramos entre una distancia entre lo que yo planifiqué y lo que sucede. No va a ser algo tan bizarro como la película, ¿no es cierto? Lo que pasa en las aulas, pero sí sucede que hay una distancia entre la teoría, ¿sí? Y la práctica. Hay una distancia entre la intención y la realidad, ¿no es cierto? Nos encontramos con que una cosa es lo que yo pienso, lo que yo armo, lo que yo estructuro, ¿sí? En el papel, y otra cosa es lo que pasa en lo que veo en mis alumnos o en mis estudiantes, ¿sí? Ahora bien, acá yo les compartí, por ejemplo, dos imágenes que hablan sobre la intencionalidad, ¿no? Todos queremos una clase donde todos nuestros estudiantes participen, donde, por ejemplo, les puse esta con el protocolo COVID, que están todos separaditos, con el barbijo bien puesto, ¿no es cierto? Es como la clase ideal. La realidad ya es otra cosa, ¿no es cierto? Ahora, poniéndonos en el lugar de estos docentes, acá yo les selecciono algunas imágenes de realidad. ¿Qué les parece que les está faltando pensar a los docentes de estas imágenes? ¿Qué faltó pensar antes? Los intereses de los alumnos. Esa podría ser una cuestión que faltó, ¿no? Por algo se están como redurmiendo, pensando en otra cosa. Bien, ¿qué más? Estrategias, puede ser. Otras estrategias, un plan B, C, ¿no? Este no funciona, bueno, ¿qué otra cosa? ¿Qué más? El contexto, el tipo de grupo. Bien, el tipo de grupo, la edad, ¿no? Los intereses de ese grupo, el contexto también, no es lo mismo dar clase
a un grupo reducido, a un grupo más grande, a un grupo en una zona de vulnerabilidad, a un grupo de clase alta en el medio de un country, ¿no? No es lo mismo, no es ni mejor ni peor, son totalmente diversas las situaciones. Como no es lo mismo dar clase en una isla o dentro de un contexto de encierro, ¿no es cierto? Son todas realidades, o en un taller laboral. Bueno, son todas realidades súper diversas. El error sucede cuando a veces queremos dar la misma clase con el mismo material o con todo lo mismo para todos igual. Entonces, claramente ahí hay algo que pensar, ¿no es cierto? Bueno, ¿algo más se les ocurre que faltó pensar o faltó hacer? No se me ocurre otra cosa. Al mostrar como que falló el experimento, es como pensar en lo que puede fallar. Bueno, se dijo antes, como tener un plan B si no funciona Claro. esto. Bien. No se hace antes el experimento, sino que, no sé, saber resolverlo. Se hace antes, o sea, uno lo tiene que probar antes. O sea, no lo puedes hacer antes con los chicos, pero sí uno lo tiene que probar. Cualquier cosa que quiera hacer, hay que uno hacerlo primero. Les cuento una anécdota. A mí me pasó yo soy docente de nivel inicial aparte, y me pasó hace muchos años haciendo una técnica de desteñido en papel afiche con lavandina. Lo he hecho un montón de veces, entonces estaba re segura, re tranquila que iba a funcionar, y le pido a la gente de maestranza si por favor me comparte un poquito de lavandina de la escuela para hacer la práctica con los nenes, para hacer la actividad. Cuando hacemos la actividad con los chicos, no destiñe, nada, ni un chiquitito. Bueno, claramente yo no probé esa lavandina puntualmente porque descontaba que iba a funcionar. Bueno, la actividad fue un fiasco porque no funcionó, y claro, después me vengo a enterar que no me lo dijeron las personas de maestranza, que compran una lavandina especial que no destiñen a propósito para no mancharse. Que está genial, pero no me servía para lo que yo quería hacer, ¿no es cierto? Ahora, si yo esto lo hubiera probado, aunque sea con una hojita primero, claramente no me pasa estar delante del grupo diciéndoles, ay, sí, vamos a probar qué pasa. ¿Y qué pasa? No pasa nada, ¿no? Es un espanto. Bueno, el punto es justamente pensar, al momento de pensar y planificar, siempre necesitamos pensar en todas las variables y en todas las cuestiones, ¿sí? Entonces, pensar en qué puede salir mal, en qué puede fallar, en qué puede no funcionar. Tener siempre, sí, yo siempre recomiendo baterías de herramientas o de estrategias o actividades o propuestas adicionales que nos salven en ese momento de que esto no funciona. Porque puede haber funcionado con tal grupo o puede haber funcionado con tal alumno o tal alumna, pero no funciona con este o con ella. Ustedes lo saben bien, están estudiando educación especial, y por más que haya algún diagnóstico en particular, dentro de ese diagnóstico hay mucha diversidad de sujetos. Entonces, el hecho de que tal actividad siempre funcione con algún diagnóstico específico, no necesariamente funciona con mi estudiante particular. Entonces, ni con ese grupo en donde tengo que incluir, ¿sí? Y trabajar. Entonces, bueno, entender que tenemos, por un lado, lo que nosotros planificamos, la intención, y por el otro, ¿sí? Lo que se da en la práctica, en la realidad. Y el texto trabajaba 3 concepciones, ¿sí? De currículum. Currículum como contenido, currículum como planificación educativa y currículum como realidad interactiva. Mientras el currículum como contenido se para más en la intención, ahora los vamos a desglosar, y el currículum como planificación educativa también
se para en la intención, en este pensar antes, en este estructurar antes de que pase. El currículum como realidad interactiva piensa no solo la intención, sino también estudia lo que pasa en la realidad, y ustedes fíjense que están como las dos flechitas encontradas. O sea, se encuentran intención y realidad todo el tiempo. Hay un interjuego entre lo que yo planifiqué y lo que pasa en la práctica. Y vuelvo a planificar y vuelvo a la práctica. ¿Sí? ¿Duda? ¿Consulta? No. Bueno. Bien, entonces estábamos diciendo que teníamos tres concepciones o acepciones del currículum que menciona el autor: currículum como contenido, currículum como planificación, currículum como realidad interactiva. Ahora vamos a desmenuzar esto. Cuando nos referimos a currículum como contenido, nos estamos refiriendo a justamente lo que decían ustedes hace un rato. Contiene el conocimiento disciplinar, contiene lo que yo tengo que enseñar en cada uno de los niveles, o lo que voy a enseñar en mi aula, ¿sí? Más adelante vamos a ver que hay niveles de concreción curricular, y entonces vamos a ver que una cosa es el currículum, digamos, a nivel nacional, provincial, institucional y en el aula, ¿sí? Ahora estamos hablando de concepciones amplias que afectan como a todas estas, a todo, y lo vamos a profundizar más adelante. Pero bien, currículum como contenido, entonces, es cuando entendemos el currículum como lo que yo tengo que enseñar, el conocimiento disciplinar a enseñar. Es decir, que está delimitado por materias de aprendizaje, áreas de conocimiento, ¿sí? Es cuando encontramos el currículum que dice naturales y los temas abajo, ¿sí? Los contenidos abajo a enseñar. Ciencias sociales, prácticas del lenguaje, ¿sí? Ambiente natural y social, depende del nivel en el que ustedes trabajan. Bien. A su vez, también hay en esta concepción de currículum una prescripción de resultados de la instrucción. ¿A qué nos referimos con prescribe resultados? ¿Qué les parece que significa prescribe? Que ya está establecido. Claro, que ya tiene una idea de cómo va a resultar, de cierta manera. Bien, ¿alguien más? Bien, tiene que ver justamente, sí. No sé por qué me da prescribe a como que tiene una fecha límite de vencimiento. No sé, capaz que estoy muy equivocada. Como que prescribe. No. Claro. Vieron que en nuestro idioma castellano tenemos palabras que son similares, o sea que se escriben igual, pero significan, dependiendo del contexto, cosas completamente diferentes. Bueno, sí, existe el prescribe de prescribió la causa, por ejemplo, y tiene que ver con esto, con la finalización de un proceso, pero en este contexto, prescribe tiene que ver con prescrito, con escrito previamente, ¿sí? Pero no está mal lo que vos decís, sino que justamente refiere la misma palabra a dos cosas completamente diferentes, que vos fíjate que me hablan de dos tiempos diferentes. Pero en educación, cuando nos referimos a prescribe resultados, nos referimos a que prescribe resultados, o sea, me está anticipando los resultados de la instrucción. Estoy previendo, antes de ver, prescribiendo, ¿sí? Antes de que pasen esos resultados, ¿qué es lo que debería pasar? ¿Sí? ¿Por qué? Porque cuando hablamos de objetivos, estamos refiriéndonos a lo que yo pretendo que mi estudiante logre, ¿sí? Entonces yo, cuando escribo un objetivo, o cuando voy a un diseño curricular y me planteo objetivos de logro, me está apuntando a qué es lo que se espera que logren esos estudiantes en ese nivel educativo o en ese año, ¿no? Bien. Dentro de
algo que vamos a mencionar con respecto, bueno, lo mencionamos en el próximo apartado, no me quiero adelantar. Ustedes van a encontrar, que les puse en el Power, la taxonomía de Bloom, ¿sí? Bloom lo que hizo en 1956 fue organizar ciertas palabras que se usaban para generar objetivos, ¿sí? Y hacer una taxonomía, es decir, clasificar estas palabras, estas acciones, de acuerdo a un cierto nivel de complejidad y de procesos cognitivos, de orden inferior, los va a llamar él, o de orden superior. Entonces él lo que hace es poner ciertas cuestiones, como por ejemplo, fíjense que tenemos recordar, entonces las acciones que irían con recordar serían describe, encuentra, identifica, lista, localiza, nombra, responde, ¿no? Y es como lo más básico. Y después va subiendo escalones, porque apunta a comprender, aplicar, analizar, evaluar, y por último crear, que sería como lo más complejo, ¿no es cierto? Ahora, fíjense que en general, cuando nosotros, muchas veces, no generalicemos, pero muchas veces encontramos evaluaciones que las preguntas, o trabajos prácticos, o actividades en donde las preguntas se quedan como en los primeros niveles de esta taxonomía, ¿no? En procesos cognitivos más básicos, porque le decimos, describa la fotosíntesis, mencione qué presidentes fueron los de Argentina, localice Buenos Aires en el mapa. ¿Qué estamos haciendo? Yendo a esto, a que recuerde datos. A lo sumo ejemplifique, explique, pero cuando nosotros planteamos que integre, que diseñe, que organice, que esquematice, que evalúe, que produzca, ya estoy pidiendo otras cuestiones, ¿sí? Más complejas. Y está interesante, esto les queda a ustedes, que al momento de planificar, ¿sí? Al momento de yo armar mi clase, ¿sí? De yo armar mi planificación áulica, tengo que tratar de que tenga una cierta correlación o lógica mis objetivos con el contenido a enseñar, con la actividad y la metodología que voy a utilizar. Entonces, si yo me pongo como objetivo que quiero lograr que mis estudiantes sean capaces de criticar, de tener un juicio crítico, valorar y demostrar ciertas cuestiones, por ejemplo, y el contenido es las mezclas, los aparatos los diferentes aparatos del organismo, la actividad tiene que estar relacionada con esto, porque si yo pretendo que evalúe, que explore, que investigue, la actividad no puede ser búsqueda en el libro y mencionar los aparatos del organismo, nada más. O dibuje los aparatos del sistema, los órganos del sistema tal, ¿sí? Los órganos del otro sistema, y nada más. Si yo estoy pretendiendo como objetivo lograr un juicio crítico, bueno, tendré que presentar como propuesta alguna propuesta que presente un desafío cognitivo para mi estudiante para que realmente ejercite este juicio crítico, ¿sí? Entonces, en general, cuando nosotros planificamos, tenemos que ir haciendo, ¿no? Estos pasitos, pensar qué es lo que quiero que logre, pensar cuál es el contenido a enseñar, y bueno, si yo quiero lograr esto, bueno, qué estrategias, qué actividades voy a presentar para lograr esto en mi estudiante, ¿sí? Hasta acá, ¿vamos bien? ¿Se entiende? ¿Sí? Sí. Bien. Sí. Ustedes, cualquier duda que les surja, me interrumpen, no hay ningún problema. Bien, entonces, vimos currículum como contenido. Después el otro ítem que plantea Ángulo Rasco es currículum como planificación educativa.
Ustedes van a ver que las diferentes acepciones que menciona Angulo Rasco no significa que son completamente separadas o opuestas, sino que tienen que ver que se van a ir complementando, ¿sí? Y que, digamos, un docente excelente no va a dejar de lado la importancia del contenido curricular, no va a dejar de lado la planificación, pero tampoco va a dejar de lado la realidad áulica. Y a eso vamos a ir llegando al finalizar esto. Bien, entonces cuando hablamos de un currículum como planificación educativa, volvemos a hablar de un documento escrito, ¿sí? Y nos encontramos con que presenta el alcance y la organización de ese programa educativo, ¿sí? Yo les puse, es un anteproyecto, ¿sí? Nadie se imaginaría, volviendo a la analogía de la fiesta, que yo me ponga hoy y diga, ay, hoy me voy a casar. Y bueno, ¿y organizaste algo? No, pero me voy a casar hoy. ¿Y invitaste a alguien? No, pero bueno, hoy me... ¿No? Sería como algo ilógico, ¿no es cierto? Porque claramente para un casamiento, una fiesta de 15 o lo que quiera hacer, sí o sí necesito una cierta planificación previa, una cierta organización, un plan, ¿no? Bueno, para las clases, para la educación, para que se produzca la enseñanza sistemática que damos en el aula, ¿sí? También se requiere una cierta organización y un cierto plan previo, ¿no es cierto? En donde se contemplen los componentes, ¿sí? Curriculares, los componentes didácticos, ¿sí? De esta planificación. ¿Cuáles son los componentes didácticos? Que ahí había algunas dudas, ¿sí? En la encuesta. Nos encontramos con intenciones educativas. Las intenciones educativas, bueno, la palabra lo dice, intención, ¿sí? Cuando yo tengo una intención de algo, no lo estoy haciendo ya. Tengo la intención de hacerlo, ¿no es cierto? Está antes de la acción. Bueno, en intenciones educativas nos referimos justamente a estos postulados que están previos a la acción. Y ahí encontramos propósitos y objetivos. Nos referimos a objetivos, lo mencionamos recién en la otra acepción, vieron que expliqué, que es cuando yo prescribo qué es lo que quiero que mis estudiantes logren, ¿sí? Entonces yo, en el objetivo, planteo qué es lo que quiero que mi estudiante logre. Mi estudiante, mis alumnos, que mis alumnos logren, bueno, leer correctamente. Que mis alumnos logren interpretar un texto. Que mis alumnos logren construir frases sencillas. Bueno, de acuerdo a lo que yo me quiera plantear. Y los propósitos no están pensados desde el lado de qué quiero que mi estudiante logre, sino que están pensados desde el propósito del docente. ¿Qué significa esto? Que es la intención educativa, pero desde el docente. Lo que yo me propongo lograr yo. Una cosa es mi objetivo, lo que quiero lograr con el otro, que el otro logre, y otra cosa es el propósito, que es lo que quiero lograr yo. Un ejemplo sería favorecer un clima de disfrute por la lectura. Por ejemplo, estamos en una clase de literatura, y yo quiero, por un lado, como objetivo, que mis estudiantes lean libros de diferentes autores y disfruten los mismos, ¿no? Ese sería mi objetivo para mis estudiantes. Pero por otro lado, yo, como docente, tengo que presentar mi propósito, que va a ser favorecer o generar un espacio de lectura, de libre circulación de textos literarios. Otro propósito podría ser garantizar el acceso a diversidad de textos, ¿no es cierto? Que eso no lo hace el estudiante los lee, los disfruta, pero la que tiene, o el que tiene que garantizar que haya diversidad de textos, que haya diversidad de formatos, que haya diversidad de posibilidades, soy yo docente, ¿no es cierto? Justamente para ampliar el abanico de posibilidades para que mi estudiante
pueda aprender realmente. ¿Sí? Bien. No sé, ¿le hago una consulta? Sí. Esos serían los objetivos del docente, ¿no? Pero se llaman propósitos. ¿Ustedes lo vieron en otra materia como objetivos del docente? No, me confundí entonces, sino con otra cosa. Pensé que esos eran los objetivos del docente. O sea, no se llaman objetivos, pero son propósitos del docente. Ah, listo, entonces me confundí con la palabra. Cuando hablamos, claro, siempre que hablemos de objetivos, es lo que yo pretendo lograr, lo que yo pretendo que mi estudiante logre, ¿sí? Cuando hablo de propósitos, es lo que yo me propongo generar, favorecer. Por eso siempre son no logros, sino siempre utilizamos otro tipo de palabras. Generar, favorecer, propiciar, ¿no? Este tipo de palabritas que estén justamente desde el lugar de lo que yo brindar, ¿sí? De lo que yo estoy proporcionando a mis estudiantes, ¿sí? Que va a tener relación con los objetivos, porque si yo pretendo lograr que mis estudiantes logren tal cuestión, mi propósito tiene que estar relacionado, ¿sí? Ustedes van a ver cuando planifiquen que todo tiene que ver con todo, ¿sí? Entonces, uno arranca iniciando por, bueno, ¿qué tengo que enseñar? ¿No es cierto? ¿Qué contenido voy a enseñar? Bueno, sí, pero qué contenido solo no me alcanza, porque yo también tengo que ver qué quiero lograr con este contenido. Y ustedes en educación especial es muy importante que conozcan también lo que veíamos de la taxonomía de Bloom, porque el nivel de complejidad que le voy a dar a este contenido para mi estudiante, ¿sí? De acuerdo a lo que él o ella pueda lograr, que sea un desafío cognitivo acorde a sus capacidades, ¿no es cierto? Siempre apuntamos a, vieron, Vygotsky habla de zona de desarrollo próximo, ¿no es cierto? O sea, entonces siempre apuntamos a esto, a apuntar a desarrollar lo máximo posible de mi estudiante, ¿sí? Entonces, no es que le voy a dar un conflicto cognitivo que está totalmente apartado a sus posibilidades, pero tampoco le voy a dar lo que le resulta súper fácil y ya hizo hasta acá. Entonces, con mi andamiaje, con mi acompañamiento, ¿qué más puede lograr? Bueno, esto lo tenemos que planificar y prever, ¿sí? Al momento de planificar, nosotros pensamos, entonces, ¿qué quiero que este alumno logre o esta alumna logre? O este grupo, dependiendo de cómo estén trabajando, y qué yo pretendo hacer o proporcionar para que se cumpla este objetivo que quiero lograr, ¿no es cierto? No sé si lo habrán visto el año pasado, pero nosotros, yo en primer año generalmente lo que trabajo es esto, de que la enseñanza es un proceso y el aprendizaje es otro proceso. Son dos procesos diferentes. ¿Que se encuentran? Sí, pero no necesariamente. ¿Por qué? Porque que yo enseñe no significa así directamente que ustedes van a aprender lo que yo pretendo enseñar. ¿Me explico? Porque pueden ustedes aprender lo que yo pretendo enseñar, genial, eso sería como el ideal. Pueden aprenderlo diferente o porciones, o pueden aprender algo que yo no pretendía enseñar, porque no me entendieron, porque entendieron otra cosa, porque vienen con teorías previas que entonces se quedaron arraigadas y no siguen con esa estructura, o no aprender, nada. Entonces, estas cuestiones pasan, digamos, en un proceso en un proceso de educación, ¿sí? En un proceso educativo. Hay un proceso de enseñanza, hay un proceso de aprendizaje, ¿y se interrelacionan? Sí, pero no son lo mismo. Yo creo que en alguna de las encuestas me pareció ver que alguien me puso el proceso de enseñanza-aprendizaje. Esto, por favor, se lo ponen en gigante, en la carpeta, en el apunte, donde quieran. No es el proceso de enseñanza-aprendizaje, son los procesos, son dos procesos diferentes, porque mi estudiante puede aprender sin que yo enseñe también.
puede aprender algo del compañero. Entonces son procesos diferentes, ¿sí? Que yo obviamente pretendo enseñar algo y voy a hacer todo el trabajo para que mi estudiante aprenda lo que pretendo enseñar, está genial. Pero no va a ser igual lo que aprenda de lo que yo esté enseñando, ¿sí? Va a haber ruidos, va a haber dificultades, y esto lo tenemos que tener en claro porque desde este lugar que nos posicionemos, podemos planificar la clase de una manera o de otra. Si yo pienso que es un solo proceso de enseñanza-aprendizaje y que es obvio que porque yo dicto, mis estudiantes aprenden, ya está. El error está en mi estudiante si no aprendió, porque yo dicté hoy, dicto mañana, dicto pasado y ya está. ¿No es cierto? Porque, bueno, yo ya hice mi parte. Yo enseñé, o sea que ellos aprendieron. Y en la evaluación les fue mal y bueno, algo habrá pasado, pero, ¿no? Y esto no tiene que ser así. Esto justamente tiene que ser un interjuego entre yo enseño, veo que están entendiendo mis estudiantes, hay un feedback, una retroalimentación, ver qué es lo que entienden, qué no, qué otras cuestiones podemos construir entre todos, ¿sí? Y ahí entonces tomamos de base y avanzamos, ¿sí? Entonces, respondí entonces tu pregunta, ¿sí, no? ¿Tu consulta? Sí, sí. Bien, Gracias. Acordate, propósitos desde el docente, objetivos de lo que pretendo lograr en el estudiante. Y también van a leer quizás en algún, por ejemplo, los diseños curriculares de las carreras de superior tienen, porque son de muchos años atrás, tienen expectativas de logro. Bueno, esto es similar a objetivos, ¿sí? Por eso en los programas a veces van a encontrar el nombre expectativas de logro y está en función de esto, de que los diseños curriculares de superior tienen expectativas de logro en lugar de objetivos, ¿sí? Pero es similar, está pensado en qué expectativa de logro pretendo de mi estudiante. Bien. Siguiente, entonces, siguiente componente curricular, contenido curricular. El contenido, lo que dijimos hace un rato, ya lo explicamos, es aquello que contiene esa parte de conocimiento, de cultura que se pretende transmitir. Son esos nombrecitos, ¿sí? Que vamos a encontrar, o esas frases, ¿sí? Donde me dice qué enseñar, ¿sí? Que, por un lado, está el documento que manda Nación, o que manda la provincia de Buenos Aires, ¿no? Que a eso referían ustedes con diseños curriculares, ¿sí? Donde voy a encontrar los contenidos que pretende la Nación, o que pretende la provincia, que como docentes enseñemos, y por otro lado, también vamos a encontrar contenidos en nuestra planificación. De ese diseño curricular, ¿yo qué voy a enseñar en mi clase, en mi aula esta semana? ¿No es cierto? También, entonces tengo, una cosa son las intenciones, propósitos, objetivos, que se piensa para toda la provincia de Buenos Aires, y otra cosa es lo que yo pienso para este estudiante, o este grupo, ¿sí? Entonces siempre se hace como una concreción. Eso lo vamos a ampliar más adelante, pero como para que ustedes tengan una idea. Y después encontramos como otro componente estrategias de instrucción, que se refiere también a metodologías, ¿sí? Cuando hablamos de estrategias didácticas, nos referimos a, este término viene desde el ámbito de lo militar, ¿sí? Vieron que cuando escuchamos una estrategia militar, se refiere a de qué manera voy a lograr vencer un pueblo, ¿no? De qué manera voy a lograr detener cierto avance enemigo, ¿no? Bueno, en docencia también se toma este término del ámbito militar para pensar justamente maneras de lograr cierto aprendizaje, que sirven para diferentes contenidos, ¿sí? No es que no existe ni una estrategia que sirva para todos, ni tampoco significa que cada contenido tiene una única estrategia o una única manera de enseñarlo, ¿sí? Sino que existen estrategias y metodologías que pueden servir
para diferentes contenidos. Y yo como docente voy a tener que seleccionar, pensar, ¿sí? Aplicar algunas estrategias para ciertos contenidos, ¿sí? Como por ejemplo, pueden ser análisis de casos, ¿no? Método basado en resolución de problemas, trabajo por proyectos, ¿no? Bueno, esos son nombres de metodologías que se utilizan, ¿sí? En nivel inicial, por ejemplo, existen metodologías lúdicas, por ejemplo, lo que es juego en sectores, juego trabajo, juego centralizador, ¿sí? Bueno, son metodologías y estrategias. Bien. Y después nos encontramos con criterios de evaluación. Ahora bien, nosotros nos tenemos que preguntar qué, cómo, para qué, por qué, de qué manera enseñar. Pero también nos tenemos que preguntar qué, cómo, para qué, de qué manera, cuándo evaluar. ¿Sí? Así como nos preguntamos todo esto, para cómo lo voy a enseñar, qué voy a enseñar, para qué voy a enseñar, ¿sí? Todas estas preguntitas me las tengo que hacer y van a ver que una de estas preguntitas va con un componente curricular, ¿sí? ¿Para qué voy a enseñar? Iría con intenciones educativas. ¿Qué voy a enseñar? Son mis contenidos. ¿Cómo voy a enseñar? Son mis estrategias y metodologías, ¿sí? ¿Cuándo voy a enseñar? Es el tiempo que le voy a dar. ¿Dónde voy a enseñar? El lugar. ¿Con qué voy a enseñar? Los recursos, ¿sí? Bueno, en evaluación me voy a encontrar que me voy a tener que hacer también esas preguntas. ¿Qué voy a evaluar? ¿Cómo voy a evaluar? ¿Por qué voy a evaluar? ¿De qué manera voy a evaluar? ¿Y cuándo voy a evaluar? Bien, entonces ahí yo voy a tener que poner en mi planificación, en mi proyecto, ¿sí? ¿Qué, cómo, cuándo, dónde? ¿Sí? A su vez, en los diseños curriculares también vamos a encontrar que existe cierta información sobre evaluación, ¿sí? Y dejándoles a nota informativa, pero vamos a ver si después lo podemos profundizar. Cuando hablamos de evaluación, hablamos de diferentes tipos de evaluación y nos encontramos con que evaluamos con una evaluación diagnóstica inicial, debería ser lo ideal, ¿no? ¿Se acuerdan? Que dijimos que siempre como para recabar saberes previos o ver cómo están mis estudiantes. No siempre tiene que ser, por ejemplo, yo utilicé un formulario de Google porque es el recurso que a mí me es útil para poder tomar las opiniones de todos, ¿no es cierto? Más acá a distancia. Ahora, si ustedes van a trabajar con niños pequeños, capaz que es un juego la evaluación diagnóstica. Un juego en el que se incluyan ciertos contenidos y que sirve para que yo vea como docente si mis estudiantes conocen estos contenidos, ¿no es cierto? En lo que es, por ejemplo, a nivel inicial, usamos mucho juegos de, por ejemplo, juego de la memoria, juegos de bueno, es lo mismo, juegos de dominó, de loterías, para trabajar, qué sé yo, figuras geométricas, números, bueno, diferentes cuestiones, y a mí me sirve ver, bueno, loterías de colores, me sirve esto, yo estoy trabajando el contenido, números del 1 al 10. Bueno, trabajamos con loterías de números, o bingo de números. Bueno, claramente, si sacamos un número y mis estudiantes se pasan buscando y no lo encuentran, bueno, ya me doy cuenta que este contenido no está afianzado, cuesta, bueno, entonces tendré que pensar qué otras estrategias o propuestas hacer. Si yo arranco con un bingo de números, de pocos números, o un bingo de sumas y restas, bueno, lo que quieran hacer depende del nivel en el que estén trabajando, porque estas mismas estrategias sirven para como diferentes contenidos, y mis estudiantes, yo puedo proponerles inicialmente como diagnóstico algo más sencillo para ver si esto lo dominan fácil,
y tener otra cosa como más compleja para después ir viendo cómo vamos avanzando, ¿no? Bueno, estas son decisiones didácticas que vamos tomando los docentes, ¿sí? Bien. Y por último, la última concepción a la que hacemos referencia es la concepción del currículum como realidad interactiva. Acá, a lo que vamos a ir un paso más adelante. ¿Se acuerdan que decíamos la concepción como contenido se queda en la intención, en el pensar, en el escribir? La concepción como planificación educativa amplía esto, porque vieron que tenía más componentes, pero también se está quedando todavía en estoy pensando, estoy viendo cómo hacer mi clase. Bueno, en el currículum como realidad interactiva ya tomo en cuenta no solamente lo que estoy pensando, sino también lo que sucede en el aula. Todas las experiencias educativas. Va a tener que ver los juegos, las actividades, las charlas, los diálogos, las experiencias educativas afuera como una experiencia directa, una salida, paseo, o etcétera. Bueno, todas las propuestas, talleres, bueno, voy a tener en cuenta todo, ¿sí? No solamente lo que yo pensé inicialmente. A su vez, es la construcción que se realiza entre docentes y estudiantes, porque, como vimos en la película, una cosa era lo que habían planificado de casamiento inicialmente y otra cosa es lo que pasó, ¿no? En el interjuego con los invitados que tuvieron y con la realidad. Bueno, a nosotros nos pasa como docentes que una cosa es lo que pensamos inicialmente de cómo queremos que sea nuestra clase, y otra cosa es lo que sucede entre mis estudiantes y yo. Uno tiene que leer el contexto en el que está dando la clase. Ustedes me decían, no conocía, cuando les decíamos con las imágenes, ¿qué le faltó pensar a este docente? Y me decían, no conocía al grupo, le costaba, ¿no? Bueno, porque yo tengo que pensar qué grupo tengo delante, qué edad, qué dificultades, qué potencialidades, qué intereses. Entonces, cuando hablamos de un currículum como realidad interactiva, hablamos de comunicación significativa. Es decir, yo planteo una propuesta, pero también escucho lo que plantean y replantean mis estudiantes. Yo le contaba ayer a las chicas de la otra materia, a los chicos de la otra materia, que me pasó este año algo re lindo, yo doy filosofía en el secundario. Y planifiqué una propuesta en función de filosofía estética, de análisis de obras de arte. Ahora, el año pasado, yo siempre lo planifico como que cada uno elija una obra de arte y pensando desde una obra de arte de pintura, ¿no es cierto? O escultura, o de ese tipo de arte. Y el año pasado alguien me preguntó, profe, ¿puede ser una canción? Le digo, sí, puede ser. Y bueno, se sumaron canciones y fue, la verdad, interesante. Bueno, a partir de eso, este año, se me ocurrió, en función de lo que me habían tirado mis estudiantes el año pasado, digo, bueno, no, ampliemos el espectro de arte a cualquier expresión artística. Y que ellos elijan para cualquier expresión artística que decidan para justamente hacer el análisis, que a ellos les apasione. Bueno, realmente se súper involucraron y se entusiasmaron y han traído anime, películas, un musical, una sonata, literatura, un cuadro también, súper diverso, súper rico, apasionados por lo que estaban contando y explicándole a sus compañeros y defendiendo por qué era una obra de arte, que realmente fue mucho más rica la propuesta. Pero se dio la construcción del interjuego entre ellos y yo, ¿no es cierto? O sea, inicialmente mi propuesta planificada era una. Después, en función de las ideas que les surgieron a ellos, a mí me dio el clic de decir, ay, bueno, puedo ampliar. ¿Y por qué no sumamos y abrimos el abanico, siempre y cuando atendiendo al contenido, ¿no? En función del contenido era trabajar, ¿no? El análisis de una obra de arte con respecto a unos componentes que habíamos estado trabajando de filosofía estética. Bueno, eso se logró. Bueno, a esto nos referimos con que haya una comunicación significativa, que haya interpretación, haya diálogo, ver qué intereses, qué relaciones, ¿no? Puedo establecer y motivaciones con aspectos que a ellos les llaman la atención. Siempre, obviamente, enseñando lo que pretendo enseñar, ¿no?
Y por otro lado, habla de escenificación, y tiene que ver con cuando nosotros leemos una obra de teatro, por ejemplo, vemos el texto frío, pero cuando vemos al actor o a la actriz actuando esa obra, es otra cosa. Y si les ha tocado ver, por ejemplo, una misma obra por diferentes actores, o una misma película en un remake, la misma película, vi la del 60 y ahora veo la del 2000 hecha por otros actores, no es la misma obra, no es la misma película. ¿Por qué? Porque la escenificación, ¿sí?, de ese interjuego con ese público y con esa puesta de escena, es diferente. Bueno, cuando hablamos de un currículum como realidad interactiva, tiene que ver con esto, con que yo no tengo que desconocer el hecho de que con estos estudiantes la clase es única, es esta, ¿sí? Y se dio de esta manera, porque surgieron diálogos sobre esto, porque surgieron intereses sobre esto otro, ¿sí? Y a veces vieron que superfluyen las clases y a veces no, hay que remarla e insistir y motivar y buscarle un extranjero. Bueno, es un trabajo que hace el docente, ¿sí? Y por último, modifica y es modificado por las realidades en el aula. Entonces, mi planificación, mi contenido, ¿sí?, modifica lo que pasa en el aula y a su vez es modificado por lo que sucede en el aula. Como docente, yo no puedo desconocer aquellos aspectos que irrumpen en el aula. En ámbitos de secundario, por ejemplo, nos encontramos con situaciones de las elecciones, el debate del aborto, el debate del matrimonio igualitario, o de ley de adopciones, bueno, un montón de debates que pueden surgir y que cuando están en los medios de comunicación, los estudiantes están súper motivados y o el Mundial de Fútbol, ¿no? Que son temáticas como que los atraviesan a todos y están súper motivados. Entonces, bueno, yo quizás planifiqué trabajar filosofía política en marzo, pero estamos en año de elecciones y estamos en septiembre, justo pleno momento, bueno, porque yo planifiqué algo en un momento, yo lo planifiqué en diciembre, no, bueno, uno puede tener esa flexibilidad de decir, bueno, este es el momento de aprovechar los contenidos sobre política, sobre construcción ciudadana, sobre todos estos contenidos relacionados con la votación, el COVID, las vacunas, o sea, este es el momento de, cuando se está hablando de que van a empezar a vacunar, me vacuno con esta, no me vacuno con la otra, bueno, este es el momento, ¿no?, de hablar de esos contenidos. ¿Hay alguna duda hasta aquí? ¿Consulta? Yo te hago una consulta. Digamos, yo veo cómo se va suscitando la clase y yo, de acuerdo a eso, puedo modificar el contenido, no la planificación. Modifico el contenido de la clase. Puede ser, esa parte no me quedó de acuerdo a cómo se va suscitando, digamos, la clase. A ver. Hago la modificación. A ver, claro, sí, o sea, sí, no. De acuerdo a cómo se va dando la clase, yo puedo ir modificando ciertas cuestiones, ¿sí? Estrategias, metodologías, y a veces el contenido. En el sentido de que, a ver, el contenido, ustedes recuerden, lo vamos a ver en un texto, que nosotros funcionamos con diseños curriculares prescriptivos, ¿no? Que son prescritos, es decir, que están escritos previamente a que nosotros demos clase, pero aparte, prescriptivo significa que se pretende y se prescribe que nosotros, como docentes, tenemos que dar ciertos contenidos. Ahora, todo el mundo sabe, y lo van a escuchar hasta el cansancio, que la planificación es flexible, ¿sí? ¿Esto qué significa? No significa que yo no dé nada, ni que yo dé cualquier cosa, pero sí, si yo tengo un fundamento para hacer modificaciones, lo puedo hacer. Entonces, puede suceder, y nos pasa como docentes, que estamos trabajando, traje cierta propuesta para esta clase
teniendo que ver con cierto contenido, y mis estudiantes no están motivados, no hay manera de entusiasmarlos, ¿no? En esto. Entonces yo puedo tener quizás otra estrategia para este mismo contenido que pretendo enseñar, o también encontrarme con el contenido que yo pretendía enseñar, lo traje de una manera muy compleja, que no están listos en este momento y que yo tengo que ir a un contenido anterior para hacer fundamento para luego avanzar en este contenido. ¿Me explico? Entonces no significa que no lo voy a dar nunca y yo digo, bueno, listo, esto ya no lo doy, sino que sí, a veces yo tengo que cambiar el contenido de la clase, pero en función de la realidad que estoy percibiendo. Les pongo un ejemplo. Hace muchos años habíamos trabajado con una sala de 5 de nivel inicial, los nombres, mucho. Habían trabajado reconocerlos, escribirlos, encontrarlos. Ellos se repartían los cuadernos con los nombres escritos, etc. Ahora bien, como realmente parecía que se los sabían los nombres de todos los compañeros porque reconocían el nombre de todos, se me ocurre hacer un memotest de nombres, por ejemplo. Y no puse como todos los nombres, pero habíamos acotado una cantidad de nombres. Pero claro, ellos tenían que encontrar nombre con nombre. Bueno, cuando lo presenté, me di cuenta en la práctica que la actividad no iba ni para atrás ni para adelante. Era muy difícil y muy compleja para esos alumnos. Por más que ellos habían hecho un montón de cosas súper complejas y parecía que sí lo iban a lograr. Pero en el momento generaba frustración. ¿Y se acuerdan cuando hablamos de conflicto cognitivo? Que tiene que ser algo que desafíe, pero no sea tan difícil que frustre a mis estudiantes si no lo logren. Entonces yo lo que hice es decir, bueno, esto lo vamos a dejar, ahora vamos a hacer otra cosa, en otro momento volvemos a jugar con esto, lo retiré, presenté otra actividad de otro contenido, y después lo que hice fue armar nombre con foto. Entonces, eso sí lo pudieron lograr. Yo tuve que hacer una adecuación en ese material que había presentado, porque claramente la propuesta era muy compleja para mis estudiantes en ese momento de la clase, ¿sí? Ahora, si alguien viene y te dice, ay, pero vos en la planificación dijiste que a las 12:40 estabas dando tal cosa, uno como docente, siempre y cuando fundamentando y con sentido, podés decirle, sí, yo tenía planificado esta cuestión, empecé, vi que no estaba funcionando, que era muy complejo para mis estudiantes, y entonces yo tenía preparado esta otra propuesta, trabajando el mismo contenido, o otro que refuerza esto que estamos trabajando, para poder avanzar, y luego lo vamos a adecuar y retomar. Nadie nunca te va a decir qué mal, sino que, al contrario, vos estás leyendo la realidad, y lo erróneo sería sostener una actividad que vemos que no funciona, que no hay manera, que es muy difícil para mis estudiantes, y obligando y viendo que la cuestión no sirve. A veces hay que modificar la estrategia. Una vez me pasó... O sea, que siempre tendríamos que tener ese plan B, por las dudas. Y sí. Cuando tienen muchos años de experiencia, ya los tienen como en la cabeza y ya los tienen o en el armario o en el maletín preparados, ¿no? Pero al principio, en lo que es prácticas, yo siempre recomiendo tener siempre alguna cosa extra, algún recurso, algún material, alguna propuesta adicional, porque a ustedes les va a dar tranquilidad. Otra cosa más, cuando uno arranca, no maneja muy bien los tiempos de enseñanza. Entonces, hacemos todo muy rápido porque estamos muy nerviosos, que es súper normal, que uno pasa de una actividad a la siguiente porque de la adrenalina que trae de la práctica, de estar arrancando las primeras prácticas, o mis estudiantes van mucho más lento y entonces yo planifiqué capaz tal y tal propuesta y bueno, uso menos o uso más. Entonces siempre es bueno tener como propuestas adicionales. Mismo hay estudiantes que van más rápido,
Entonces siempre es Igual bueno, esto- ¿no? Que se quede ahí boyando sin hacer nada, sino tener otra propuesta adicional para darle, que no sea un castigo, ¿no? Como que, me mandan más tarea, no, algo interesante, algo divertido, ¿no? Que pueda como sumar, bueno, ya terminé esto, bueno, podemos esta otra propuesta. ¿Sí? Sí, ¿qué querías Igual decir? creo que también varía cuando uno ya conoce al grupo. Yo ya sé, por ejemplo, que cerrando con un crucigrama se van a enganchar todos. Bueno, como que siempre tengo la opción del crucigrama, sea la actividad o la propuesta que tenga de ese día. Claro, sí, siempre acuérdense que si usamos siempre un mismo recurso, lo quemamos y terminan aburriéndose. Entonces, tener un abanico de posibilidades, pero vos ya sabés, sí, tengo crucigrama, sopa de letras, y bueno, para estos 2, 3 días me llevo crucigrama, una sopa de letras, un ahorcado, bueno, por ejemplo, para una edad de primaria, ¿no? O me llevo un desafío, o me llevo una búsqueda de tesoro, o me llevo, bueno, yo ya sé que tengo ciertas cuestiones que sé que esto funciona, bueno, listo, entonces lo tengo como ahí enganchadito y preparado. Profesora, sí. le hago una consulta, por ejemplo, si en el mismo grupo distintos chicos tienen, digamos, tienen otros tiempos, ¿se pueden hacer actividades distintas? Relacionadas con el mismo tema, de repente, como vos estás hablando del abanico, ¿sí? No tiene que ser la misma actividad para todos los chicos, porque no son todos los chicos iguales. Esa es mi pregunta. Claro, no necesariamente. Vamos a trabajar un texto más adelante. Se me fue el nombre de la autora, pero ella habla de gestionar aulas heterogéneas y ella habla de consignas auténticas y justamente plantea consignas diversas, en donde uno puede plantear con el mismo contenido un abanico de propuestas. Entonces, no necesariamente todos necesitan llegar de la misma manera al mismo contenido y apropiarse del mismo. Entonces, claro. En eso está perfecto. Y también fundamentado y presentado en tu planificación, vos podés plantear en tu planificación qué contenido, y para ese contenido yo voy a presentar tales posibilidades para ese contenido. Y darles la opción, incluso a veces uno les puede dar la opción a elegir algunas propuestas. Entonces, no sé, se me ocurre, por ejemplo, a veces uno trabaja alguna temática en particular y de cierre, a mí me pasa, por ejemplo, en filosofía es muy teórica, entonces a veces de cierre yo les pedía, por ejemplo, un texto argumentativo. Pero bueno, después, otros años dije, bueno, no, vamos a abrirlo y proponer que de cierre de la unidad, como sintetizando, podían hacer o un video minuto, o un texto, o una infografía, bueno, entonces como abriendo el espectro. ¿Tenían que sintetizar la unidad? Sí, o un esquema conceptual, pero eso también habla de abrirles la opción a diferentes inteligencias, capacidades y intereses. Entonces está el que le fascina editar videos y como se recopó, está el otro que hizo la historieta y con el contenido, o sea, volvemos a lo mismo, o sea, no estamos degradando el contenido, el punto es que les damos diferentes opciones y posibilidades para trabajar el contenido a conciencia. Entonces, ¿se cumplió mi objetivo? Sí. Buenísimo. Porque ese es ustedes acuérdense, estamos primero, estamos objetivo, contenido, acciones, metodología, actividades, ¿sí? Evaluación. Entonces, sí, entendiendo, posicionándonos en esta concepción de currículum como realidad interactiva, entendemos que no me quedo solo en la teoría de lo que yo planifiqué, de una planificación cerrada y acabada, sino abriendo la mirada a que pasan cosas en mi aula, a que son diferentes mis estudiantes, a que son diferentes los tiempos, y que suceden cosas que interfieren en el proceso de enseñanza y que interfieren en el proceso de aprendizaje. A mis estudiantes les puede pasar que estén angustiados porque perdieron la mascota, y claramente eso obnubila totalmente todo, y bueno, habrá que sostener, acompañar, entender, y después
avanzar con lo que tenemos que trabajar. Pero a veces si mi alumno o mi alumna está llorando desconsoladamente, yo necesito tener este momento de diálogo significativo y empático para poder después avanzar otra cosa, porque en ese momento, en esa circunstancia, mi estudiante no va a entender absolutamente nada y no va a escuchar nada hasta que no pueda como calmarse, reflexionar, parar, ¿no? Y que escuche que a el otro le importa y me entiende, ¿no? Y bueno, tenemos en esto de gestionar un aula, ¿sí? Y tenemos que tener esta cintura para ir justamente viendo todas estas cuestiones que van pasando. Qué sé yo, tener la mirada amplia de ver a tal no lo sumaron a ningún grupo. A tal siempre queda boyando aislado y no quiere porque no se anima. Y dar como opciones. Me pasa, qué sé yo, las exposiciones en lo que es secundario, que a veces tenés estudiantes que no quieren participar, ¿no? Pero si vos le proponés que hable desde el asiento, participa y lo hace perfecto. Bueno, no quiere estar al frente, y es respetable. Y si vos ves que es el tipo de sujeto que, claro, que no se anima, que le cuesta, y bueno, lo puede hacer desde otro lugar. Y no está mal. Es esto, es leer a mis alumnos, ver sus realidades, ver sus características, y entonces ir un paso más allá de solo quedarme en la planificación. El error es cuando yo solo me quedo en la teoría, tengo un plan con orejeras y yo doy. Y bueno, me siguen o no me siguen, y lamentable, ¿no es cierto? Eso es lo que pasa habitualmente. Eso es lo que, digamos, lo que usted plantea sería lo ideal, pero no es lo que sucede en líneas generales. ¿O me equivoco? Es lo que tendría que suceder. Claro, te digo, lo que vos estás planteando son todos ideales, porque yo trabajé en escuela, mis hijos van a la escuela y nunca lo vi así tan como lo estás diciendo. O sea, es lo ideal, lo que decís vos. Bien, ahora, que existe. Yo tengo colegas que trabajan así, yo intento trabajar así, o sea, no es que no se pueda, se puede. Obviamente tenemos todos, bueno, no es un contenido de esta materia, pero sería más de didáctica general. Existen dos posicionamientos en lo que es didáctica, un posicionamiento técnico y un posicionamiento crítico, ¿sí? O científico-político, también llamado crítico. Ahora, después vamos a ver un texto como muy por arriba para retomar esto, más que nada por si no lo vieron el año pasado, no sé si lo vieron, ¿les suena? ¿No? Se me quedaron. Profe. Hola, ¿me escuchan? Porque me parece que me Sí, profe, congelé. la escuchamos. Sí. No, porque hice una pregunta y de repente las vi todas congeladas, entonces... No, pero seguimos acá. Preguntaba sobre los conceptos que nombró recién. Claro, preguntaba si habían escuchado alguna vez los posicionamientos técnicos y políticos, científicos o críticos de la didáctica. Sí, al menos yo sí, que recuerdo eso. La verdad que no. Yo no lo recuerdo. Nosotras me parece que no lo vimos el año pasado. Que no lo vieron. Bueno, después lo vamos a retomar entonces cuando veamos algunas teorías del currículum. Pero bueno, ¿a qué nos referimos con esto? O sea, yo me puedo posicionar como docente, ¿sí? En dos posicionamientos. O sea, puedo tener un posicionamiento más técnico que tiene que ver más con esto, conseguir una receta, más en una onda fabril, ¿no? Que yo sigo plan A, plan B, plan C, ¿no? Y este objetivo, esta actividad, este contenido, y yo lo replico, ¿no? Así como lo recibo, lo replico en mi aula y lo replico siempre igual y para todos lo mismo. Que esto es lo que mencionaba la compañera, que se ve mucho en las aulas, ¿no es cierto? O puedo tener un posicionamiento más crítico, que justamente es un posicionamiento desde el analizar la realidad, es contextualizado, es histórico, ¿no? Es estructurado en función de los estudiantes y el contexto en el que estoy. Entonces, esto que hablábamos del currículum como realidad interactiva es justamente
enmarcado en este posicionamiento crítico de la didáctica. Claramente, si yo me quedo solo con mi currículum como planificación y nada más, me quedo solo en un paradigma técnico, ¿sí? Si yo solamente armo mi planificación y la hago tal cual, y para todos lo mismo, y todas las veces repito lo mismo para todos los cursos, todas las materias, bueno, entonces va a requerir, o sea, no va a ser significativo para mis estudiantes, ¿sí? Algo que, por ejemplo, me pasó, yo hace muchos años trabajé como profe de prácticas en Misiones, y mis alumnas de prácticas de nivel inicial les tocaba, hacer prácticas en la escuela, ¿no? Lógico. Y lo que veía mucho es que les daban señales de tránsito a los nenes como contenido, ¿no? Y era una cosa como remoción con el tema de señales de tránsito. Ahora en el pueblo, en donde estaban las escuelas, en donde iban mis estudiantes, había un solo semáforo en todo el pueblo y prácticamente no había ninguna señal de tránsito. Entonces yo lo que les planteaba es decir, bueno, a ver, y encima ni no estaban, digamos, mucho las señales de tránsito que ellas mostraban, que eran más de ciudad. Quizás eran más útiles ver señales de ruta, que eran lo que hacían esos estudiantes a lo sumo para ir a la chácara, para ir al campo. Entonces, claramente no estaba contextualizado el contenido, ¿no? Lo que pasa es que habían sacado de la revista Maestra Jardinera ciertas señales de tránsito y las mandaron nomás y se las aplicaron a sus estudiantes. Entonces, mi tarea era justamente llamarlas a la reflexión de ver, bueno, ¿qué vamos a enseñar? O, por ejemplo, enseñamos animales del zoológico. Muy mal enseñado encima porque los zoológicos no es un entorno natural para los animales, pero aparte estás enseñando en un ámbito donde la mayoría de los estudiantes tenían chacra, tenían animales en la chacra, entonces es mucho más significativo en ese contexto trabajar los animales desde qué animales tenés en tu hogar, qué haces con esos animales en tu hogar, qué cuidados hay que tener, o sea, estamos hablando de chicos que prácticamente cuidaban ganado, entonces era en ese contexto mucho más rico trabajar ciertas cuestiones de vacunación, bueno, aunque fuera a nivel inicial, ¿no? Entonces, bueno, esto habla de repensar el currículum, problematizar y ver en qué contexto estoy trabajando. Entonces, cuando yo tomo porque sí algo y lo aplico, lo refrito, y refrito siempre lo mismo para todos, bueno, es el error que podemos llegar a cometer como docentes. ¿Lleva más tiempo? Sí, lleva más tiempo. Esto de pensar, repensar, ¿no? La clase. Pero se puede. También nadie dice que vayas a hacer todas tus clases magistrales. Entonces, bueno, un año mejorás algo, otro año innovás con otra cosa, ¿sí? Esta propuesta logro tal otra cosa. ¿Se entiende? Entonces, pero me parece que no darse por vencido es súper importante, ¿sí? Animarse a que se puede hacer cosas diferentes. No porque muchos lo hagan de una manera no significa que no se pueda, ¿sí? Y acá estamos para romper un poco. Sí, con Tengo ejemplo. una consulta. Sí, en cuanto a lo que son las clases, si vos preparas una clase, no sé, en inicial de prácticas de lenguaje, ¿se puede articular con algo de ciencias naturales en ese problema o algo de ciencias sociales? Quizás hasta de matemática o otras materias. Sí, por supuesto. Como para, no sé, decir, mira, estoy viendo, no sé, los animales, entonces en prácticas de lenguaje les hago hacer algo que tenga que ver con eso. Sí, eso sería lo esperable. Trabajar de manera integrada y articulada entre las áreas, ¿sí? O sea, no digo planificar... que vayas a articular absolutamente todo, porque a veces estamos forzando contenidos, pero sí es mucho más significativo cuando trabajamos por proyectos, justamente integramos áreas dentro de ese mismo proyecto. Entonces mi proyecto, por ejemplo, puede ser
llevando lo inicial, que bueno, es lo que más conozco, por ejemplo, puede ser el libro de las mascotas de la sala, ¿no? Eso es un proyecto que hice este año. Entonces, Claro. ahí yo estaba articulando lo que era prácticas del lenguaje, lo que era artística, porque bueno, trabajamos justamente en la decoración del esquema, el diseño, bueno. Y obviamente trabajamos ciencias naturales, ambiente natural y social, porque trabajamos las mascotas de ellos, las características de esas mascotas, el tipo de locomoción de esos animales, ¿no? El tipo de pelaje, de alimentación, bueno. Y estaba todo de manera interrelacionada. Y también trabajamos algo de matemática, numerando las páginas, contabilizando las votaciones en un esquema, en un cuadro, de cuántos perros había de mascotas en la sala, cuántos gatos, Entonces uno puede articular tranquilamente todas las áreas en un proyecto, con un producto final. Claro. Y vos fíjate que siempre va a ser mucho más significativo cuando uno va interrelacionando cuestiones, porque se van asociando con algo que a ellos les interesa o les apasiona, que es su mascota, por ejemplo, como podría ser cualquier otra cosa, ¿no? Pero nosotros podemos tomar algún aspecto motivador, pero que se vaya relacionando. Pienso, la Copa América, ¿no? Es una temática como que estaban súper motivados, encima había ganado Argentina, ¿no? Bueno, en ámbitos de primaria, nosotros podemos trabajar prácticas del lenguaje, desde los nombres, las camisetas, los números, ¿no? Podemos trabajar ambiente social ubicando las diferentes países que estaban jugando, podemos trabajar reglas, sí, podemos trabajar, bueno, millones de cosas, ¿no? Ahí está. Claro, es como que en un proyecto se pueden sacar muchas actividades para cada materia, digamos. Exacto. Podés tocar un tema y sacar un poco más de actividades que si planificás cada clase con un tema diferente. Claro, y tienen como relación. O sea, siempre lo ideal es trabajar por proyectos, porque tiene como relación todo y se va todo concatenando, por decirlo de alguna manera, se va integrando para llegar a un producto. Un proyecto siempre tiene un producto final. Entonces, Claro, bueno, sí. estamos apuntando a lograr algo, ¿sí? Entonces, tiene también sentido la búsqueda de información, no sé, por ejemplo, si mi proyecto me acuerdo hace muchos años había leído un proyecto de hacer mermeladas, ¿no? Entonces, para lograr hacer mermeladas, los estudiantes tenían que investigar qué frutas servían para hacer mermeladas, qué procesos tenían que hacer, qué cambios, qué estados de la materia. También estudiaban los árboles que daban las frutas y los elementos, generaban las recetas para hacer mermeladas. O sea, después la diseñaban la etiqueta para las mermeladas, investigaban y iban a la papelera de la esquina para buscar qué envases servían para guardar la mermelada y venderla, ¿no? Entonces, es mucho más significativo, o sea, todo el trabajo de la búsqueda de información en función de, porque yo quiero hacer mi propia mermelada para llevármela a mi casa a comer. O sea, claramente tiene una motivación extra, ¿sí? Que solo agarrar y copiar un nombre por copiarlo porque me pidió la maestra. ¿Sí? Ahora, yo ponerle el nombre de frutilla a mi frasco, porque mi mermelada es de frutilla, y tiene otro valor agregado. ¿Sí? Claro, sí, se entiende. Sí. No significa que no voy a necesitar hacer algunas actividades previas o de refuerzo para algunos contenidos que van a ir por fuera del proyecto. ¿Sí? Lo que existen también son algo que se llaman secuencias didácticas, que es cuando yo tomo algún contenido en particular de un área en particular y genero actividades secuenciadas con ese contenido, ¿sí? Claro, sí. Entonces, no necesariamente están relacionadas con el proyecto, pero sí están en función de que aprendan ese contenido. ¿Sí? Y bueno, y después existen también lo que son unidades didácticas, que puede ser, por ejemplo, un recorte del ambiente, ¿no? O sea, conocer, qué sé yo, la verdulería
Los Amores, por ejemplo, o la veterinaria silvestre, o no se me ocurre, la intendencia, ¿no? Como espacio físico, y entonces conocer para qué sirve, por qué, quiénes trabajan ahí, qué utilizan. Bueno, yo no me acuerdo si me faltaba algo más. Esto último les voy a mostrar, yo después igual les subo el Power, pero les muestro esto último nada más. Bueno, recién vimos estos tres tipos de concepciones del currículum, mientras estos dos están relacionados con la racionalidad de la representación, el último está más relacionado con la racionalidad de la acción, ¿sí? Tiene que ver con que los primeros dos tenían más que ver con lo que me represento para hacer, y el último más con lo que sucede en la realidad, ¿sí? Así que bueno, pero necesito de estas tres concepciones para poder hacer realmente una buena clase, ¿sí? Y que se dé una realidad. Ahora, estas teorizaciones no son de siempre. Por eso decíamos que el currículum era un campo de estudio. O sea, se ha ido repensando cuestiones en la didáctica. Hace un rato me decían, esto no pasa tanto en las aulas. Bueno, porque hay nuevas innovaciones, hay nuevos cambios, hay nuevos diseños curriculares, y a veces hay algunos docentes que tardan un poco más en aplicar o motivarse o llevar al aula nuevas propuestas, ¿no? Como el diseño universal, otras cosas. Bueno, más adelante vamos a ver. Bueno, ya por hoy creo que fue súper intensa la clase de hoy.